Hoy en Poniente Universo Fantástico, hablaremos de la Casa Martell, del primero hasta el último. La Casa Nymeros Martell de Lanza del Sol es la casa gobernante de Dorne. La palabra Nymeros significa de la línea de Nymeria, aunque generalmente es llamada solo Casa Martell. Su asentamiento es el Palacio Antiguo, ubicado en Lanza del Sol. Su emblema es un sol de gules atravesado por una lanza de oro sobre fondo naranja. Y su lema es nunca doblegado, nunca roto. La Casa Martell fue fundada por Morgan Martell, un aventurero andalo que se asentó entre la desembocadura del Sangre Verde y el Brazo Roto. Morgan lideró la victoria sobre los primeros hombres, incluyendo a las casas Wad, y él, y los Martell establecieron una franja de terreno de 50 leguas de largo y 10 de ancho en una costa pedregosa. No gobernaron como reyes, pero fueron decautelosos vasallos de los reyes de las casas Jordain, Aerion y Irongod, así como otros pequeños reyes del Sangre Verde. La Casa Nymeros Martell remonta su dominio sobre Dorne a la llegada de la reina guerrera de los Rhoynar, Nymeria, con sus 10.000 naves. Nymeria se casó con Lord Martell y juntos dominaron a las demás casas de Dorne enviando a los reyes que había al muro, por lo que Dorne fue el último de los 7 reinos en constituirse como tal. Este reino mantiene costumbres propias procedentes del Rhoyne, como la herencia al primogénito, sea varón o mujer, y la utilización del título de príncipe en lugar del de rey. Sin embargo, aunque la mayoría de los Rhoynar adoptaron la fe de los 7, abandonando su propia religión en la que la madre Rhoyne era la máxima deidad, algunos conservaron sus antiguas costumbres, viviendo y trabajando en barcos a lo largo del río Sangre Verde. A estos se les dio el nombre de huérfanos del Sangre Verde a pesar de seguir perteneciendo a la Casa Martell. Cuando Aegon Targaryen libró sus batallas en la Guerra de la Conquista, finalmente le quedaba Dorne. Allí su ejército acabó desangrado por las batallas libradas en el desierto, una situación en la que los dragones eran de poca utilidad. Decidiendo que conquistar Dorne sería demasiado costoso, Aegon el Conquistador optó por dejar a los Martell como príncipes soberanos. La Casa Martell llega a mantenerse independiente del Trono de Hierro por 2 siglos, algo que ninguna de las otras regiones de Poniente ha logrado. Los Martell se unieron al reino de las 3 hijas en la guerra contra el príncipe Daemon Targaryen en los Peldaños de Piedra. El hermano de Daemon, el rey Viserys, habló de la posibilidad de una boda de su hija Rhaenyra con el príncipe de Dorne como una manera final de unir los 7 reinos, aunque en última instancia, esto no ocurrió. Daeron lo conquistó brevemente pero solo se incorporó al Trono de Hierro con la subida al trono de Daeron II. Casado con la princesa Miriade de Dorne y cuya hermana Daenerys estaba a su vez casada con el príncipe reinante de Dorne, Maron Nymeros Martell, que construyó para ella los Jardines del Agua. Desde entonces, los Martell gobiernan Dorne en nombre del Trono de Hierro, pero conservando su título de príncipes de Dorne. Aunque los Martell estaban descontentos con la traición de Rhaegar Targaryen a su esposa Elia Martell, por haber coronado reina del amor y la belleza a Lyanna Stark, todavía apoyaban al rey Aerys Targaryen, pues ella y sus hijos se encontraban como rehenes en la Fortaleza Roja. Los dornienses proporcionaron una cuarta parte de las tropas reales en la batalla del Tridente. Los Martell perdieron muchos soldados allí, entre ellos el príncipe Lewin Martell de la Guardia Real. Cuando cae el desembarco del rey, la princesa Elia y sus hijos fueron brutalmente asesinados durante el saqueo de desembarco del rey por 2 caballeros leales a Tywin Lannister, Gregor Clegane y Amory Lorch. El príncipe Aerion Martell hizo varios movimientos para continuar la guerra en nombre de Viserys Targaryen, pero la diplomacia entre el príncipe Doran Martell y Jon Arryn impidió nuevos conflictos. Aunque la Casa Martell juró lealtad al rey Robert Baratheon tras la guerra, desde entonces han albergado gran ira y resentimiento hacia los Lannister, incluida Cersei Lannister habiéndose convertido en la reina de Robert. Tras todo lo acontecido se muestran distantes, no queriendo mezclarse con asuntos con otras grandes casas a menos que sea necesario, prefiriendo tratar en cambio con las ciudades libres de esos. Morgan Martell fue un aventurero andalo que fundó la Casa Martell. Morgan llegó a la costa oriental de Dorne con sus familiares, a unas tierras disputadas por los Wad y los Yell. Morgan los derrotó, incautó sus aldeas, quemó sus castillos y estableció sus dominios en una costa pedregosa de 50 leguas de largo y 10 de ancho. El príncipe Mors Martell fue cabeza de la Casa Martell y señor de Lanza del Sol durante la migración Rhoynar. Tras la guerra de Nymeria se convirtió en príncipe de Dorne. A la llegada de los Rhoynar liderados por la princesa Nymeria de Nisar, Dorne era una tierra seca y poco poblada donde varios señores y reyes menores peleaban sin cesar por cada río, pozo o trozo de tierra fértil. La mayoría de los señores dornienses vieron a los Rhoynar como intrusos con costumbres y dioses extraños que debían ser enviados de vuelta al mar sin dudarlo. Sin embargo, Lord Mors Martell, señor de Lanza del Sol, vio en los recién llegados una oportunidad para aumentar sus fuerzas pues los niños que habían zarpado desde el Rhoyne, eran ahora guerreros hábiles y endurecidos por los años pasados, vagando y soportando duras condiciones. Más aún,
Si los bardos y las leyendas son ciertas, Lord Mors quedó prendado de Nymeria a primera vista y se casó con ella. Al hacerlo, sus caballeros, escuderos y señores vasallos lo imitaron y tomaron como esposas, o amantes quienes estaban casados, a las mujeres Rhoynar. Para celebrar esta unión, y para asegurarle a su pueblo que no volverían a zarpar, Nymeria quemó los barcos que los habían traído a Dorne. A la luz de los barcos en llamas, la princesa Nymeria nombró a Mors Martell como príncipe de Dorne, afirmando su dominio sobre las arenas rojas y las blancas, y todas las tierras y ríos desde las montañas hasta el gran mar de sal. Tal supremacía fue lograda tras años de guerra en los que los Martell y sus aliados Rhoynar se enfrentaron y derrotaron un rey tras otro. Mandó a 6 reyes de Dorne a la guardia de la noche, esposados con cadenas de oro, hasta que solo quedó su más grande enemigo, el rey Yorick V Irongod. La batalla contra los Irongod duró 9 años. Lord Mors fue asesinado por el rey Yorick en la tercera batalla del Sendahuesos. La princesa Nymeria fue una princesa Rhoynar de Nyssar, y posteriormente, princesa de Dorne. Nymeria es descrita como una mujer hermosa, siendo considerada brava, con indomable voluntad, sagaz y sabia. En Essos, Nymeria vivía en Nyssar, donde poseía un colosal palacio de mármol rosa y verde, cuyas ruinas aún se encuentran en la confluencia de los ríos Roine y Noine. Cuando el príncipe Garin propuso una gran alianza entre los príncipes Rhoynar contra las ciudades valirias, Nymeria habló en su contra, afirmando que era una guerra que no ganarían. Sin embargo, todos los príncipes apoyaron a Garin, e incluso los guerreros de Nyssar preferían luchar, por lo que Nymeria no tuvo otra opción que unirse a la alianza en la Segunda Guerra de las Especias. En Nyssar la princesa Nymeria recibió la noticia de la derrota demoledora de Garin, y la esclavitud del pueblo de Troyene y Sarmel. Sabiendo que la misma suerte esperaba a su propia ciudad, reunió todo buque que permaneciera sobre el Roine, grande o pequeño, y los llenó de tantas personas como podían llevar, ya que casi todos los hombres de edad suficiente habían marchado con Garin y muerto a su lado. La mayoría de quienes abordaron los barcos fueron mujeres, ancianos y niños. Nymeria llevó su harapienta flota río abajo, pasando por ruinas, pueblos quemados y campos de cadáveres. Para evitar Volantis y sus ejércitos, eligió el canal más antiguo y llegó al mar del verano donde una vez había estado Saroy. Las leyendas dicen que Nymeria llevó 10.000 barcos al mar buscando por un nuevo hogar para su pueblo. Beldecar afirma que el número de barcos está sobreestimado, otros cronistas dan otras cantidades, pero la verdad es desconocida. Lo que es seguro decir es que fueron muchos barcos y que la mayoría de ellos eran botes de pesca, esquifes, galeras pequeñas, barcazas de placer. Solo uno de 10 estaba remotamente hecho para navegar en alta mar, incite Beldecar. Más allá de esto, el viaje de Nymeria y su pueblo fue largo y tormentoso. Cientos de naves se hundieron en la primera tormenta que encontraron y otras tantas se alejaron del grupo y nunca fueron vistos de nuevo. Muchos volvieron a Essos por miedo y fueron esclavizados por Volantis. El remanente de la flota navegó por el mar del verano hasta las islas Basilisco, donde pararon para buscar provisiones y agua fresca. No obstante, fueron atacados por los reyes corsarios de la isla Hacha, Garra y la montaña Oliante, quienes dejaron sus peleas y se unieron para atacar a los Rhoynar. Tomaron a muchos como esclavos y, finalmente, ofrecieron dejar que los Rhoynar se asentaran en la isla de los sapos a cambio de entregar 30 vírgenes y muchachos bellos a cada rey por año. Nymeria se rehusó y llevó a su pueblo una vez más al mar, esperando encontrar refugio en Sotorios. Algunos se asentaron en Punta del Basilisco, otros en las costas de aguas verdes del Famoyos y otros fueron río arriba hasta las ruinas de Yen. La princesa Nymeria permaneció con los barcos en Zametar, una colonia guiscaria abandonada por miles de años. Por más de un año trataron de asentarse en Sotorios hasta que Nymeria hundió a su pueblo y zarpó una vez más. Por los siguientes 3 años los Rhoynar vagaron por los mares australes buscando un nuevo hogar. En Naat el pueblo pacífico les dio la bienvenida, pero fueron atacados por una extraña y mortal enfermedad. En las islas del verano se asentaron en una isla al este de Gualano, Abulu, que pronto tomó el nombre de la isla de las mujeres. Sin embargo, la tierra era yerma y no suficientemente fértil para alimentar a los Rhoynar. Cuando zarparon nuevamente, muchos abandonaron a Nymeria siguiendo a una sacerdotisa llamada Druselka, quien afirmaba haber oído a la madre Rhoyne llamando a sus hijos al hogar. Cuando Druselka y sus seguidores volvieron al Roine, sus enemigos los estaban esperando y pronto fueron decazados, asesinados o esclavizados. Los que siguieron con Nymeria pusieron rumbo a poniente, pero no todos llegaron a tocar el continente. Aún hoy es posible encontrar pueblos Rhoynar en los peldaños de piedra que afirman descender de aquellos que se separaron de la flota de Nymeria y naufragaron. Otros barcos, alejados por tormentas, llegaron a Lisotiros y sus tripulantes prefirieron la esclavitud a ahogarse. La flota restante llegó a las costas de Dorne cerca de la desembocadura del río Sangre Verde, cerca de las murallas de Lanza del Sol, asentamiento de la casa Martell. A su llegada, Dorne era una tierra seca y poco poblada donde varios señores y reyes menores peleaban sin cesar por cada río,
pozo o trozo de tierra fértil. La mayoría de los señores dornienses vieron a los Rhoynar como intrusos con costumbres y dioses extraños que debían ser enviados de vuelta al mar sin dudarlo. Sin embargo, Lord Mors Martell, señor de Lanza del Sol, vio en los recién llegados una oportunidad para aumentar sus fuerzas, pues los niños que habían zarpado desde el Rhoynar eran ahora guerreros hábiles y endurecidos por los años pasados vagando y soportando duras condiciones. Más aún, si los bardos y las leyendas son ciertas, Lord Mors quedó prendado de Nymeria a primera vista y se casó con ella. Al hacerlo, sus caballeros, escuderos y señores vasallos lo imitaron y tomaron como esposas, o amantes quienes estaban casados, a las mujeres Rhoynar. Para celebrar esta unión, y para asegurarle a su pueblo que no volverían a zarpar, Nymeria quemó los barcos que los habían traído a Dorne. Nuestro viaje ha terminado. Hemos encontrado un nuevo hogar, y aquí viviremos y moriremos. A la luz de los barcos en llamas, la princesa Nymeria nombró a Mors Martell príncipe de Dorne, afirmando su dominio sobre las arenas rojas y las blancas, y todas las tierras y ríos desde las montañas hasta el gran mar de sal. Tal supremacía fue lograda tras años de guerra en los que los Martell y sus aliados Rhoynar se enfrentaron y derrotaron un rey tras otro. La princesa Nymeria asumió el mando de sus ejércitos. 2 años después, Yorick V se rindió ante la princesa, aunque se casó 2 veces más, con el anciano Lord Uller de Soto Inferno y luego con Ser Davos Daine de Campo Estrella. La princesa Nymeria permaneció como la gobernante incuestionable de Dorne por casi 27 años, con sus esposos sirviendo solo como consortes consejeros. Sobrevivió a docenas de intentos de asesinato, sofocó 2 rebeliones e hizo frente exitosamente a 2 invasiones del rey de la tormenta Durran Durrandon y una del rey Graydon Gardener del Dominio. Al morir fue sucedida por la mayor de las 4 hijas que tuvo con Mors Martell y no por el hijo que tuvo con Davos Daine, pues para entonces los dornienses habían adoptado muchas leyes y costumbres de los Rhoynar. Nymeria es aún muy recordada en Dorne y en los 7 reinos. Se convirtió en leyenda, existiendo libros sobre ella, como Los amores de la reina Nymeria, y canciones, celebradas por todo Poniente. El príncipe Mors II Nymeros Martell fue cabeza de la casa Martell, y como tal, príncipe y gobernante de Dorne y señor de Lanza del Sol. Fue nieto de Nymeria y Mors Martell, quienes conquistaron y unificaron Dorne. Los sucesores de Mors II fueron conocidos como los príncipes rojos, aunque 2 de ellos fueron princesas. La princesa Meria Nymeros Martell fue cabeza de la casa Martell y, como tal, señora de Lanza del Sol y princesa de Dorne durante el reinado de Aegon Targaryen. Tuvo un hijo, Nymor. Meria es descrita como una anciana de 80 años, gorda, ciega, casi calva, de piel fofa y de un color cetrino. A pesar de su edad, mantenía una mente lúcida. El rey Agilac Durrandon la llamaba el sapo amarillo de Dorne. Cuando Aegon el Conquistador envió a su hermana y esposa Rhaenys a conquistar Dorne, ésta se encontró con que todas las fortalezas de la región habían sido abandonadas, excepto por los niños, mujeres y viejos. Los dornienses se rehusaron a presentar batalla y prefirieron una lucha de guerrilla a enfrentar a Aegon y sus dragones a campo abierto. Hostigaban al enemigo y luego desaparecían en los desiertos y montañas. Cuando Rhaenys preguntaba dónde se encontraban los hombres, siempre obtenía la misma respuesta: lejos. Mientras que Dorne había permanecido intacta durante la conquista, el rey Aegon no se olvidó de ellos. Lanzó una nueva campaña contra Dorne, que iba a durar por muchos años. Durante esta guerra, en lugar de permanecer en Lanza del Sol, Meria, junto con los demás señores de Dorne, huyeron de sus hogares. No pasó mucho tiempo hasta que las fuerzas Targaryen llegaron para encontrarlo todo vacío y declararse vencedores. Lord Rosby se instaló como castellano y guardián de las arenas, mientras que Lord Arlen Tyrell fue puesto a cargo de sofocar cualquier revuelta, y así los Targaryen dejaron Dorne para regresar a desembarco del rey. Los dornienses no se rindieron así como asó. Tras pulular por la ciudad como sombras, volvieron a tomar el castillo, y una vez que Lord Rosby estaba atado de pies y manos, fue arrastrado hasta la cima de la Torre de la Lanza, donde la princesa Meria ordenó arrojarlo por la ventana. En un intento de retomar Lanza del Sol de Meria y sus fuerzas, Lord Arlen Tyrell partió de Soto Inferno tras tomar Bait y luego hacia Lanza del Sol, pero desapareció en los desiertos de Dorne, de donde nunca volvería a ser encontrado. La guerra en Dorne continuó y Meria finalmente falleció. Su hijo, el príncipe Nymor, se hizo cargo y de inmediato comenzó a negociar la paz. El príncipe Nymor Nymeros Martell fue cabeza de la casa Martell y, como tal, señor de Lanza del Sol y príncipe de Dorne durante el reinado de Aegon Targaryen. Tuvo una hija, Deria. Nymor es descrito como un hombre de salud deteriorada. Durante el reinado de Aegon Targaryen, Dorne se encontraba en un enfrentamiento constante con el trono de hierro. Cuando el príncipe Nymor Martell subió al poder a la edad de 60 años tras la muerte de su madre, la princesa Meria Martell, decidió acabar con la guerra y para ello envió una delegación de nobles a desembarco del rey dirigidos por su hija Deria para firmar la paz, llevando la calavera de Meraxes como regalo para Aegon y una carta de Nymor.
Aunque se desconoce el contenido de la carta, se especula que podría decir que Rhaenys Targaryen sobrevivió a la caída de su dragón y no dejaría de sufrir hasta que parara la guerra, que la carta estaba hechizada o que Nimor amenazaba con utilizar toda la fortuna de Dorne para contratar a un hombre sin rostro para matar al heredero de Aegon, Aenys. Independientemente de lo que pusiera, tras leer la carta, el rey partió a Rocadragón y cuando volvió al día siguiente, firmó la paz con los dornienses. La princesa Daeria Nymeros Martell fue cabeza de la casa Martell y, como tal, señora de Lanza del Sol y princesa de Dorne durante los reinados de Aegon y Aenys Targaryen. Durante el reinado de Aegon Targaryen, Dorne se encontraba en un enfrentamiento constante con el Trono de Hierro. Cuando el príncipe Nimor Martell subió al poder tras la muerte de su madre, la princesa Meria Martell decidió acabar con la guerra y para ello envió una delegación de nobles a desembarco del rey dirigidos por su hija Daeria para firmar la paz, llevando la calavera de Meraxes como regalo para Aegon. Cuando llegaron fueron mal recibidos por muchos. Lord Oakheart llegó a sugerir que se capturara a Daeria y se la enviara a un burdel, pero Aegon lo rechazó y decidió escucharlos. Daeria le dijo que Dorne quería la paz pero sin rendirse ante ellos. Aegon iba a negarse, pero la princesa Daeria le entregó una carta escrita por su padre. Aegon la leyó, la quemó y partió a Rocadragón. Al día siguiente, volvió y firmó la paz con Dorne. Daeria se convirtió en princesa de Dorne a la muerte de su padre. Pocos años después, en el 10º aniversario del Tratado de Paz, Aegon voló junto a su hijo Aerys hasta Lanza del Sol para celebrar con la princesa Daeria un festín de la amistad. Uno de los muchos rebeldes que se enfrentaron al rey Aenys durante el primer año de su reinado fue el rey Buitre, que había ganado miles de seguidores contra los Targaryen. Los Martell ignoraron en gran parte esta rebelión, ya que estas fuerzas rebeldes nunca allanaron alguno de sus territorios. Además, la princesa Daeria aseguraba al rey Aenys que la casa Martell solo deseaba que hubiera paz, y que estaban haciendo todo lo posible para sofocar la revuelta. Sin embargo, muchos creían que Daeria estaba jugando un doble juego, criticando abiertamente a los rebeldes pero proporcionándoles hombres, dinero y provisiones. El príncipe Morion Nymeros Martell fue cabeza de la casa Martell y, como tal, señor de Lanza del Sol y príncipe de Dorne durante el reinado de Jaehaerys Targaryen. Morion es descrito como un joven temerario e insensato, según se recoge en los escritos del archimaestre Gildain. Morion Martell sucedió a su padre como príncipe de Dorne durante el reinado de Jaehaerys Targaryen. Enfurecido por la pasividad e inacción de su padre durante la Tercera Guerra Dorniense, decidió intervenir con una invasión de las Tierras de la Tormenta. Morion murió durante el intento de invasión, llamada la Cuarta Guerra Dorniense. Fue sucedido por la princesa Mara Martell. La princesa Mara Nymeros Martell fue cabeza de la casa Martell y, como tal, señora de Lanza del Sol y princesa de Dorne durante el reinado de Jaehaerys Targaryen. Mara se convirtió en princesa de Dorne tras la muerte del príncipe Morion Martell, durante la Cuarta Guerra Dorniense. El príncipe Coren Nymeros Martell fue cabeza de la casa Martell y, como tal, señor de Lanza del Sol y príncipe de Dorne durante el reinado de Viserys Targaryen y la Danza de los Dragones. Tuvo 3 hijos, Alliandra, Kyle y Corianne. Lideró las fuerzas dornienses que apoyaron a la triarquía durante la invasión del príncipe Daemon Targaryen y Lord Corlys Velaryon a los Peldaños de Piedra. Durante la Danza de los Dragones, tanto los negros como los verdes intentaron atraer el apoyo de Dorne pero el príncipe Coren se negó a participar. La princesa Alliandra Nymeros Martell fue cabeza de la casa Martell, y como tal, señora de Lanza del Sol y princesa de Dorne. Fue la hija del príncipe Coren Martell. Alliandra se veía a sí misma como la nueva Nymeria. Era una mujer joven y ardiente, que animaba a señores y caballeros a demostrarles su valía, realizando incursiones en las marcas. Alliandra mostró su favor a Lord Allen Velaryon cuando visitó Lanza del Sol. Se conocieron cuando su primer gran viaje lo llevó a la capital de Dorne, y se reunieron de nuevo frente a su regreso del Mar del Ocaso. Alliandra estaba casada con Dracenco Rogare, quien se convirtió en el príncipe consorte de Dorne por matrimonio. Se desconoce si tuvieron hijos. El príncipe Kyle Nymeros Martell fue hijo del príncipe Coren Martell, príncipe de Dorne durante el reinado de Viserys Targaryen y la Danza de los Dragones. Fue brevemente considerado como uno de los candidatos a convertirse en el prometido de Baela Targaryen, aunque como la mayoría de los candidatos sería descartado. Cuando Lord Allen Velaryon llegó a Dorne, la princesa de Dorne Alliandra Martell le coqueteó y dispensó atenciones que enfurecieron al príncipe Kyle y su hermana, la princesa Corianne. El príncipe Nymeros Martell fue cabeza de la casa Martell y, como tal, señor de Lanza del Sol y príncipe de Dorne durante el reinado de Baelor Targaryen. El príncipe de Dorne tuvo 2 hijos, la princesa Miriel y el príncipe Maron. Tras largos años de guerra,
el príncipe llegó a un acuerdo de matrimonio con el rey Baelor Targaryen, que trajo consigo la paz entre Dorne y el trono de hierro. En el tratado se estableció que el sobrino de Baelor, el príncipe Daeron Targaryen, se comprometía en matrimonio con la princesa Mirria Martell, primogénita del príncipe. En ese entonces ambos eran niños, así que el matrimonio tendría lugar cuando fuesen adultos. Luego de acordar los términos para finalizar la guerra y la liberación del príncipe Aemon Targaryen, el rey Baelor emprendió nuevamente viaje hasta Will. El príncipe le ofreció una galera para regresar a desembarco del rey, pero el joven rey insistió en que los 7 le habían ordenado que caminara de regreso. Esta vez, el príncipe ordenó a sus vasallos que lo cuidaran y le ofrecieran su hospitalidad durante su travesía por el desierto para evitar que le pasase algo porque sospechaba que si moría, la mano del rey, el príncipe Viserys, iniciaría otra guerra. Años después, tras el matrimonio de su hija con el rey Daeron II Targaryen, Maron se convirtió en su heredero y eventualmente le sucedió. La reina Mirria Nymeros Martell fue esposa del rey Daeron II Targaryen. La princesa Mirria fue la hija primogénita del príncipe de Dorne. Tuvo un hermano menor, Maron. Durante su gobierno, el padre de Mirria logró forjar la paz con el trono de hierro al negociar con el rey Baelor Targaryen. Como parte de los términos del acuerdo, el rey Baelor acordó que su joven primo Daeron, nieto de su mano del rey Viserys e hijo del hijo mayor del príncipe Viserys, Aegon, debía desposar a la princesa Mirria. Tanto Daeron como Mirria eran niños en el momento en que fue pactado su matrimonio, por lo que la unión tendría lugar cuando ambos alcanzaran la edad adecuada. Luego de su matrimonio, la princesa Mirria llevó muchas costumbres de Dorne a la corte, llevando vida nueva a la Fortaleza Roja, lo que supuso un cambio drástico para los nobles. El rey Daeron II y la reina Mirria tuvieron un matrimonio feliz y productivo. Mirria dio a luz a su primer hijo, al que nombraron Baelor en honor a Baelor el Bendito y que sería conocido como Baelor Rompelanzas. También tuvieron otros 3 hijos varones, Aerys, Raegel y Maekar. El príncipe Maron Nymeros Martell fue cabeza de la casa Martell y, como tal, señor de Lanza del Sol y príncipe de Dorne durante el reinado de Daeron II Targaryen. El príncipe Maron fue hijo del príncipe de Dorne. Tuvo una hermana mayor, la princesa Mirria. Tras el matrimonio de esta con el rey Daeron II Targaryen, Maron se convirtió en heredero de Lanza del Sol y posterior príncipe de Dorne. Uno de los primeros actos significativos del rey Daeron II Targaryen después de asumir el trono, fue comenzar negociaciones con su cuñado, el príncipe de Dorne Maron Martell, para unificar Dorne bajo dominio Targaryen. 2 años de negociaciones después, se llegó a un acuerdo en el que el príncipe Maron aceptó desposar a la hermana de Daeron, la princesa Daenerys, una vez que ella floreciera. Se casaron al año siguiente y con ese matrimonio el príncipe Maron se arrodilló y juró fidelidad al trono de hierro. Juntos el rey Daeron II y el príncipe Maron salieron de la Fortaleza Roja, hasta el gran septo de Baelor para dejar una corona de flores a los pies de la estatua de Baelor el Santo diciendo: Baelor, tu trabajo está hecho. El príncipe Maron ganó algunas concesiones en el acuerdo de unificación y los señores de Lanza del Sol obtuvieron derechos y privilegios de las que otras grandes casas no gozaron. Mantuvieron el derecho a conservar su título real y la autonomía de mantener sus propias leyes, el derecho a evaluar y recoger los impuestos adeudados al trono de hierro, con solo supervisión irregular de la Fortaleza Roja y otros asuntos relacionados. En ocasión de su matrimonio, Maron mandó a construir los Jardines del Agua. Su matrimonio fue fructífero, teniendo varios hijos juntos. Su hijo mayor presumiblemente le sucedió como príncipe de Dorne. La princesa Nymeros Martell fue cabeza de la casa Martell y, como tal, señora de Lanza del Sol y princesa de Dorne durante los reinados de Aegon V, Jaehaerys II y Aerys II Targaryen. Estuvo casada al menos 2 veces. La princesa dio a luz a su primer hijo y heredero, el príncipe Doran. Por años, Doran fue hijo único pues la princesa sufrió múltiples abortos involuntarios. Eventualmente, la princesa llegó a tener 4 hijos más, Mors y Olivar. Sin embargo, murieron en la infancia. Su hija Elia nació un mes prematura. La criatura, frágil y enfermiza, sobrevivió para maravilla de su hermano Doran, quien creía que la niña moriría igual que sus hermanos. Un año después, la princesa dio a luz a su último hijo, Oberyn. Permaneció parte de su juventud en la corte de desembarco del rey, donde junto a Jaime Lannister, fue dama de compañía de la princesa Rhaenyra Targaryen. El rey Aerys II Targaryen visitó Lanza del Sol, y le dijo a la princesa de Dorne, que él haría florecer los desiertos dornenses, cavando un gran túnel subterráneo por debajo de las montañas rojas, para traer agua a Dorne procedente de la selva. Sin embargo, como el resto de sus planes, el rey lo olvidó en poco tiempo.
Cuando Elia fue lo suficientemente mayor para contraer matrimonio, la princesa arregló un viaje por Poniente junto a su esposo y sus hijos menores con el fin de que conociera varios pretendientes. Debido en gran medida al comportamiento de su hermano Oberyn, Elia los rechazó a todos. La princesa, quien de joven había sido amiga de Lady Joanna Lannister, llevó a Oberyn y a Elia a Roque Casterly con la idea de casarlos con alguno o los dos gemelos de Lady Joanna y Lord Tywin Lannister. Desafortunadamente, Joanna había muerto dando a luz a su hijo menor Tyrion. Poco antes de la llegada de los Martell a Roque Casterly, y Tywin fue poco receptivo a la propuesta, pues planeaba que Cersei se casara con el príncipe Rhaegar Targaryen. La princesa comprometió en matrimonio a su hija Elia con el príncipe Rhaegar Targaryen, hijo mayor y heredero del rey Aerys II Targaryen. Según recordaría años más tarde su hijo Oberyn, el compromiso fue una especie de venganza personal contra Lord Tywin Lannister, quien ansiaba casar a su hija con el príncipe Rhaegar y quien había rehusado un compromiso matrimonial entre los Lannister y los Martell. Durante este tiempo, la princesa enfermó gravemente y murió antes de ver a su hija Elia casada. El príncipe Lewin Nymeros Martell fue un príncipe de Dorne y un hermano juramentado de la Guardia Real del rey Aerys II Targaryen. El actual príncipe de Dorne, Doran Martell, es su sobrino. Según Arianne Martell, el príncipe Lewin contaba con una gran estatura, siendo descrito por ella como alto como una torre. El príncipe Lewin fue el hermano menor de la princesa de Dorne. Fue nombrado hermano juramentado de la Guardia Real al servicio del rey Aerys II Targaryen. A pesar de sus votos de castidad, era un secreto bien guardado que el príncipe Lewin tenía una amante. Ser Varys Selmy y sus hermanos juramentados sabían de ello, pero mantenían el secreto. Durante la rebelión de Robert, Aerys usó a la sobrina de Lewin, la princesa Elia, como rehén para mantener a Lewin y a los dornienses a raya. Le ordenó a Lewin reunir 10.000 dornienses y unirse a las fuerzas del príncipe Rhaegar Targaryen que se estaban reuniendo para enfrentar a Lord Robert Baratheon. Murió durante la batalla del Tridente a manos de Ser Lyn Corbray, aunque ya estaba mortalmente herido antes de su combate singular con Selyn. Sus huesos fueron devueltos a Dorne por la mano del rey de Robert Baratheon, donde presumiblemente permanecen hasta hoy. El príncipe Doran Nymeros Martell es cabeza de la casa Martell y, como tal, señor de Lanza del Sol y príncipe de Dorne. Doran es descrito como un hombre prudente y reflexivo. Tiene problemas para caminar debido a la gota, por lo que sus extremidades se ven deformadas y sufre horribles dolores. Siendo el primer hijo y heredero de su madre, quien gobernó Dorne por derecho propio. Tuvo 4 hermanos menores, Mors, Olyvar, quienes murieron jóvenes, Elia y Oberyn. A causa de las muertes tempranas de Olyvar y Mors, los múltiples abortos involuntarios de su madre, y la diferencia de edad con sus hermanos sobrevivientes, Doran tuvo una infancia solitaria. Esto puede haber estimulado la tendencia a no dar a conocer sus pensamientos. Fue escudero en Costa Salada, el asentamiento de la casa Gargalen. Conoció a la que sería su esposa, Lady Melario de Norvos, durante un viaje a las ciudades libres. A diferencia de muchos matrimonios por conveniencia, ellos se enamoraron y se casaron. Aunque Melario era lo suficientemente de noble cuna como para convertirse en su esposa, en Poniente la mayoría de los matrimonios de los nobles son alianzas políticas y un matrimonio por amor es muy poco común. Su madre arregló un viaje por los 7 reinos junto a su esposo y sus hijos menores con el fin de conocer a varios pretendientes para los jóvenes príncipes. Doran se quedó en Lanza del Sol como castellano junto a Lady Melario. Tuvieron 3 hijos, Arianne, Quentyn y Tristan. A pesar de casarse por amor, el matrimonio no fue feliz. Melario no podía acostumbrarse a las costumbres dornienses y poco después del nacimiento de Tristan, Quentyn fue enviado como pupilo de Lord Andersirron Wood, como parte de una alianza de paz. Después de que Lord Edgar hubiese muerto por heridas causadas en un duelo con el príncipe Oberyn, Melario no estuvo de acuerdo y volvió a Norvos. A los 50 años, Doran se convirtió en un hombre muy dolorido, apenas capaz de caminar y limitado generalmente a una silla de ruedas. Pasa una gran cantidad de tiempo en los jardines del agua, la residencia de verano de la casa Martell, viendo cómo los niños juegan. Evita a su pueblo y solo ve a sus cortesanos de confianza y asesores para ocultar su debilidad de sus enemigos. Su madre murió y Doran le sucedió. A causa de la muerte de la princesa Elia, el príncipe Oberyn quería que Dorne se manifestara a favor del príncipe heredero Viserys Targaryen, que había sobrevivido a la caída de la dinastía Targaryen, pero Doran decide lo contrario. En las negociaciones con Jon Arryn, el asunto es puesto a descansar aunque la gente sospecha que los Martell, incluyendo a Doran, todavía albergan odio hacia los Lannister. Doran y su hermano Oberyn trabajaron en secreto durante años planeando el fin del reinado de Robert Baratheon y la destrucción de los Lannister. Oberyn viajó a Braavos, donde Viserys y Daenerys Targaryen vivían juntos en Darry, y firmó un pacto secreto con la promesa de que Viserys sería prometido a Arianne Martell a cambio de ayuda de Dorne para reclamar el trono de hierro. Muere asesinado por Larry Arena.
la princesa Ariadne Nymeros Martell. Es la hija primogénita del príncipe de Dorne Doran Martell y su consorte, Lady Melario de Norvos. Tiene dos hermanos menores, Quentyn y Tristan. De acuerdo a la costumbre dornense, es la heredera de Lanza del Sol y la futura princesa de Dorne. Durante su infancia pasó varios años en los Jardines del Agua. A pesar de tener dos hermanos menores, nunca llegó a ser cercana a ellos, debido quizá a la diferencia de edad. Sus mejores acompañantes durante la infancia fueron Andreidalt, Garin, Silva Santagar, y su prima Tiena Arena, con quien mejor se llevaba y compartieron muchas experiencias. Con el tiempo, también se llevaría mucho con su prima mayor Nymeria Arena. En cuanto a la verdad de la carta descubierta, Doran tenía previsto que Quentyn gobernase Dorne, mientras que Ariadne se convirtiera en reina de los 7 reinos. Sin el conocimiento de Ariadne, su tío Oberyn había viajado a Braavos, donde firmó un pacto de matrimonio secreto en el que Ariadne se comprometía con el exiliado Viserys Targaryen. A cambio del matrimonio, Doran apoyaría la pretensión de Viserys al trono de hierro. Cuando Ariadne llegó a la edad para casarse, Doran sugirió varios pretendientes, de los cuales todos eran señores de edad avanzada, incluyendo a Demesbury, Walder Frey, Giles Rosby, Eldon Estermont, y Hugh Grandison, a la vez que rechazaba una oferta de Lord Hoster Tully, quien invitó a Ariadne a viajar a Aguas Dulces y a comprometerse con Edmure Tully. Ariadne se negó ante todos los pretendientes, y pidió viajar a Alto Jardín, para conocer a Wyas Tyrell. Cuando Doran se negó, Ariadne y Tiene intentaron ir por su cuenta, pero fueron interceptados por el príncipe Oberyn en Bite. Cuando Loren Baratheon visitó Dorne, Ariadne intentó seducirlo, pero fracasó. A causa de haber leído la carta a Quentyn, los insultantes pretendientes, y la aparente frialdad de su padre, Ariadne se convenció de que le odiaba. Durante esos años, Ariadne también tenía pretendientes de Dorne. Su amigo André y su hermano Dalt querían casarse con ella, como su primer amante, Daemon Arena. Ariadne sabía que su padre no quería que se casara con un dorniense, y se dio cuenta de que un bastardo no era un consorte digno de una princesa de Dorne. Mientras que su amistad con Daemon Arena nunca fue la misma después de la petición de matrimonio rechazada, Ariadne tomó múltiples amantes, incluyendo al menos uno de sus amigos de la infancia, así como Gerold Daine. El príncipe Quentyn Nymeros Martell fue el segundo hijo del príncipe Doran Martell y Melario de Norvos. Tiene una hermana mayor, Ariadne, y un hermano menor, Tristan. A temprana edad fue enviado a Palo Santo como pupilo de Lord Anders Irongod, a quien sirvió como paje y escudero. El tutelaje del príncipe Quentyn a manos de los Irongod fue la vía de reparación que ideó su padre, el príncipe Doran, para terminar con la deuda de sangre existente. Tras el duelo fatal entre el príncipe Oberyn Martell y Lord Egal Irongod, ocurrido más de una década antes. Sin embargo, este hecho supuso tensión en el matrimonio del príncipe Doran y Lady Melario, quien consideraba a Quentyn demasiado joven para ser pupilo de otra casa. Durante los primeros años de Quentyn en Palo Santo, desarrolló sentimientos por la hija mayor de Lord Anders, Ynys Irongod. El enamoramiento duró hasta que Ynys se casó y dejó Palo Santo. Su primer beso lo recibió de una de las gemelas Drinkwater. Durante sus años alejado de Lanza del Sol, el príncipe Doran le escribió una carta instruyéndole de obedecer y aprender todo lo posible de su maestre y de su maestro de armas, pues sería Quentyn quien un día gobernaría Dorne, por lo que necesitaba fortalecer tanto su mente como su cuerpo. El príncipe Doran había comprometido en secreto a su hija mayor Ariadne con el príncipe Viserys Targaryen, por lo que esperaba que Ariadne se convirtiera en reina de los 7 reinos y que Quentyn tomara su lugar como príncipe de Dorne. Quentyn fue enviado al otro lado del mar angosto por su padre para encontrar a Daenerys Targaryen y llevarla a Dorne. Realiza la travesía acompañado de Cletus Irongod, Harris Drinkwater, William Weiss, Archibald Irongod y el maestre Kedry. Cletus y William son asesinados. Sin embargo, cuando su barco es abordado por corsarios, ambos caballeros pelean, pero mueren, así como también el maestre Kedry. Cuando Quentyn y sus acompañantes llegan a Volantis, Harris pretende ser un comerciante de vinos buscando barco para él y sus 2 sirvientes hacia Meereen. Cada capitán con el que tratan se rehúsa, por lo que se ven forzados a unirse a una compañía mercenaria contratada por Yunkai para proseguir el viaje. Ser Barris Tansel les aconseja volver a Poniente y olvidar el pacto, pero Quentyn declina su consejo, diciendo que no quiere volver a Dorne con las manos vacías. Quentyn espera, ya que tiene sangre de dragón en sus venas, ser capaz de domar al menos uno de los dragones de Daenerys. Sin embargo, cuando trata de domar a Viserion, le da la espalda a Rhaegal. Muy tarde se da cuenta de su error, y al darse la vuelta, Rhaegal le ataca con fuego dragón. Los dragones escapan, y Quentyn muere pocos días después, cubierto de horrendas quemaduras. El príncipe Tristan Nymeros Martell es el hijo menor del príncipe Doran Martell y su consorte, Melario de Norvos. Tiene 2 hermanos mayores,
la princesa Arianne y el príncipe Quentin. Está prometido en matrimonio a la princesa Mircea Baratheon. A temprana edad enfermó de manchas rojas, de las que eventualmente se recuperó. Aunque sus padres se habían casado por amor, se separaron por diferencias culturales luego de su nacimiento. Su madre dejó Dorne y volvió a Norvos. Para evitar que los dornienses apoyaran a los enemigos de los Lannister, la mano del rey en funciones, Tyrion Lannister, arregla el compromiso entre su sobrina, la princesa Mircea Baratheon, y el príncipe Tristane. El príncipe Doran acepta el compromiso y Mircea es enviada como pupila del príncipe a Dorne, bajo la protección de su espada juramentada y miembro de la Guardia Real, Seraris Oakheart. Tristan y Mircea congenian muy bien, jugando seguido al Sitram. Mircea ganaba más veces que su prometido, pero eso no parecía importarle a Tristan. Cuando la princesa Arianne conspira para coronar a Mircea reina de los 7 reinos, deja a Rosamund Lannister, la dama de compañía de Mircea, para que se hiciera pasar por Mircea. Seraris previene que Tristan visite a su prometida, pues él notaría la diferencia entre las niñas. La princesa Elia Nymeros Martell fue princesa de Dorne y esposa del príncipe heredero al trono de hierro, Rhaegar Targaryen. Tuvo 2 hijos con él, la princesa Rhaenys y el príncipe Aegon. Cuando se hizo lo suficientemente mayor para contraer matrimonio, su madre arregló un viaje por Poniente junto a su hermano Oberyn con el fin de que conociera varios pretendientes. Debido en gran medida al comportamiento de su hermano Oberyn, ella los rechazó a todos. Su madre, quien de joven había sido amiga de Joanna Lannister, llevó a Oberyn y a Elia Roca Castelli con la idea de casarlos con alguno o los 2 gemelos de Lady Joanna y Lord Tywin Lannister. Desafortunadamente, Joanna había muerto dando a luz a su hijo menor Tyrion poco antes de la llegada de los Martell. La Roca Castelli y Tywin fue poco receptivo a la propuesta, pues planeaba que Cersei se casara con el príncipe Rhaegar Targaryen. Elia se comprometió formalmente con el príncipe Rhaegar Targaryen, hijo mayor y heredero del rey Aerys Targaryen. El compromiso de la princesa Elia fue una especie de venganza personal de su madre contra Lord Tywin Lannister, quien ansiaba casar a su hija con el príncipe Rhaegar y quien había rehusado un compromiso matrimonial entre los Lannister y los Martell. La princesa Elia y el príncipe Rhaegar se casaron el año siguiente en una lujosa ceremonia en el Gran Seto de Baelor en desembarco del rey. El rey no acudió a la boda, argumentando que no se sentía seguro dejando la fortaleza roja ni aún acompañado de su guardia real. El rey tampoco permitió que el príncipe Viserys asistiera a la boda de su hermano. La princesa Elia y su nuevo esposo decidieron asentarse en Roca Dragón en vez de la fortaleza roja. Cuando el matrimonio volvió a la fortaleza, para presentar a los reyes a su primera hija, Rhaenys, la reina Rhaenyra acogió al bebé con cariño mientras que el rey Aerys se rehusó a tocar o sostener a la niña, quejándose de que olía dorniense. Poco después, la princesa Elia dio a luz a un hijo, el príncipe Aegon. El maestre Aemon recordaba que Rhaegar creía erróneamente que su hijo era el príncipe que fue prometido. El matrimonio parecía feliz a pesar de la salud de Elia, que siempre había sido problemática y la había convertido en una mujer frágil. Ser Barristan Selmy dijo una vez que Rhaegar estaba muy apegado a Elia, y que ella tenía un agudo ingenio. Según Jon Connington, Elia estuvo medio año en cama después de dar a luz a Rhaenys, y que casi muere dando a luz a Aegon. Tras el nacimiento del príncipe, los maestres le dijeron a Rhaegar que su esposa no podría tener más hijos. En el torneo de Arenal, el esposo de Elia ganó las lifas y coronó reina del amor y la belleza a la norteña Lyanna Stark. La reacción de Elia ante esta situación se desconoce. Un año después, según la historia oficial, Rhaegar secuestró a Lyanna, evento que detonó la rebelión de Robert. Durante la guerra su esposo fue asesinado por Robert Baratheon en la batalla del Tridente. El rey Aerys, su suegro, se volvió paranoico pensando que el príncipe Lewin Martell de la Guardia Real había traicionado a Rhaegar en el Tridente, y mantuvo a Elia y a sus hijos en desembarco del rey como rehenes para prevenir una posible traición dorniense. Poco después, durante el saqueo de desembarco del rey, la hija mayor de Elia, Rhaenys, fue asesinada a puñaladas por Aemor y Lorch, y ella fue violada y asesinada por Gregor Clegane. Después de que este asesinara al príncipe Aegon, tanto Lord como Clegane estaban siguiendo las órdenes de Tywin Lannister. Tywin luego dijo que sus instrucciones habían sido eliminar a los príncipes para asegurar el trono para Robert Baratheon, pero que, en el momento, olvidó dar instrucciones sobre Elia, no queriendo que ella muriera. Oberyn Martell, sin embargo, creía que Tywin había mandado a asesinar a Elia y sus hijos como venganza en contra de la decisión de Aerys de no casar a Rhaegar con su hija Cersei. Su cuerpo, así como los de sus hijos, fueron envueltos en una capa Lannister y presentados a Robert como una muestra de lealtad. Mientras Eddard Stark se mostró asqueado, Robert guardó silencio y fue apático ante los cuerpos de la madre y los 2 niños pequeños. Consecuencias de la matanza: los Martell se enfurecieron con el asesinato de Elia y sus hijos. Oberyn quería seguir la guerra y apoyar la causa de Viserys Targaryen, el único príncipe Targaryen sobreviviente, pero Doran Martell, quien había sucedido a su madre como gobernante de Dorne,
Sabía que los dornienses no eran lo suficientemente fuertes y acordó la paz con el Trono de Hierro. Mucho después se revela que Doran había planeado en secreto la restauración de la casa Targaryen en el trono y su venganza personal contra Tywin Lannister, a quien él y su hermano consideraban responsable de los asesinatos. El príncipe Oberyn Nymeros Martell, conocido como la Víbora Roja, fue el hermano menor del príncipe de Dorne Doran Martell. Tuvo 8 hijas bastardas, conocidas como las Serpientes de Arena, las 4 menores hijas de su última amante, Ellaria Arena. En su juventud, Oberyn fue pupilo en Esperón. Durante estos años, su madre planeó casar a Elia o a Oberyn con algunos pretendientes convenientes para ellos. Por ese motivo, tras viajar a Campo Estrella, El Rejo, Antigua, las Islas Escudo y Refugio Quebrado, visitaron Roca Castelli para intentar arreglar el compromiso con los mellizos de Lord Tywin Lannister. Ahí Oberyn conoció a Cersei, Jaime y Tyrion Lannister. Sin embargo, llegaron poco después de la muerte de Lady Joanna Lannister, por lo que Lord Tywin no accedió a su propuesta. En cambio, ofreció al recién nacido Tyrion, lo que fue visto como un insulto. A los 16 años, Oberyn fue encontrado en la cama de la amante de Lord Edgar Ironwood, por lo que fue retado a duelo. El duelo fue pensado hasta la primera sangre, dada la juventud y linaje del príncipe, y ambos recibieron heridas. Las heridas de Lord Edgar se infectaron y murió a causa de ellas. Oberyn fue conocido desde entonces como la Víbora Roja tanto por amigos como enemigos, debido a los rumores de que había peleado con una hoja envenenada. Oberyn viajó extensamente por las ciudades libres, donde aprendió sobre venenos y quizá artes oscuras. Estudió en la Ciudadela, forjando 6 eslabones de la cadena de maestre antes de aburrirse y dejarlo. Se unió a los Segundos Hijos y fue soldado en las tierras de la Discordia, al otro lado del mar Angosto. Luego, formó su propia compañía mercenaria. Aunque es padre de muchas hijas bastardas, llamadas las Serpientes de Arena, ha participado en su crianza y aprendizaje, algo que no muchos nobles hacen con sus bastardos. Les enseñó cómo defenderse de sí mismas y les ha permitido mucha independencia al crecer. Oberyn era muy cercano a su hermana Elia. Tras el saqueo de desembarco del rey, al enterarse que ésta había sido violada y asesinada por un caballero al servicio de la casa Lannister, Ser Gregor Clegane, intentó alzar Dorne en apoyo a Viserys Targaryen. Ha deseado venganza desde entonces. Oberyn y su hermano Doran planearon en secreto durante años el término del reinado de Robert Baratheon y la caída de la casa Lannister. Oberyn viajó a Braavos, donde Viserys y Daenerys Targaryen eran criados por Ser Gwyn Darry, y firmó un pacto secreto con el Señor del Mar de Braavos como testigo, prometiendo a Viserys la mano de Arianne Martell a cambio del apoyo de Dorne en el reclamo al Trono de Hierro. Cuando Tyrion fue acusado del asesinato del rey Joffrey, Oberyn fue uno de sus jueces. El día antes de la sentencia, Oberyn se ofreció como campeón de Tyrion en un juicio por combate, si éste le decía quién era el culpable de los asesinatos de su hermana y sobrinos. Tyrion negó cualquier participación de su padre y apuntó a Ser Amor y Lord como el asesino de Rhaenys y a Ser Gregor Clegane como el asesino de Elia y Aegon. En este punto, Oberyn ya sabía que lucharía contra Clegane. A pesar de la enorme desventaja física, Oberyn se las arregló para herir a Clegane varias veces y finalmente derribarlo. Una vez en el suelo, trató de prolongar la muerte de Gregor con el objetivo de extraer una confesión del asesinato de su hermana y sobrinos, momento en el cual Clegane se las arregló para atrapar a Oberyn y propinarle un fuerte golpe en la cara, destrozándole la mandíbula y la cabeza, matándolo. Antes de matar a Oberyn, Clegane le grita que mató a Elia y a Aegon, lo suficientemente alto para que los presentes lo oyeran. Oberyn obtuvo cierta venganza al herir a Clegane con una lanza envenenada de forma especial, dejándolo en una agonía lenta y dolorosa. Ellaria Arena es hija bastarda de Lord Armin Muir. Es la amante del príncipe Oberyn Martell y madre de las 4 serpientes de arena de menor edad. Ellaria acompaña a Oberyn al desembarco del rey cuando Oberyn toma el lugar ofrecido al príncipe Doran en el consejo privado. Manifiesta su deseo de acostarse simultáneamente con Oberyn y una muchacha rubia, por lo que junto al príncipe visitan el burdel de Chataya. Fue invitada a la boda de Joffrey Baratheon y Margaery Tyrell. Durante el banquete de boda, la reina Cersei Lannister le asigna un puesto de importancia lo más lejos posible de los Tyrell, siendo Oberyn elegido juez para juzgar a Tyrion. Cersei le propone casamiento y lograr que éste sume su voto contra el enano. Ellaria cree que debería aceptar, fantaseando con compartir los 3 el lecho. Es testigo del juicio por combate de Tyrion Lannister, donde Oberyn muere a manos de Ser Gregor Clegane. Luego de la muerte de Oberyn, Ellaria acompañó sus restos de vuelta a Dorne. Fue confinada a los Jardines del Agua con sus hijas por el príncipe Doran luego del arresto de las Serpientes de Arena, para prevenir que fueran usadas en las conspiraciones de las mayores. Ovar Arena es hija bastarda del príncipe Oberyn Martell y de una prostituta de Antigua. Es la mayor de las Serpientes de Arena. Ovara es descrita como una mujer de huesos grandes, piernas largas,
ojos muy juntos y pelo liso y teso color marrón. Obara es una mujer espinosa e irascible con habilidades en el combate. Ella se considera a sí misma una guerrera y sus armas son la lanza y el látigo. Es dura, rápida y fuerte. Cuando su padre llegó a Antigua a reclamarla, su madre no quería entregarla al príncipe Oberyn. Este tiró una lanza a los pies de su madre y la golpeó. Luego, Oberyn le preguntó a Obara qué arma elegía, si la lanza o las lágrimas. Obara eligió la lanza. Su madre se dedicó a llorar la ausencia de su hija y volcó su pena en la bebida, falleciendo antes de un año. Obara se encuentra con el príncipe Doran Martell en los Jardines del Agua, demandando venganza por la muerte de su padre. El príncipe Doran dice que pensará sobre ello. Luego de amenazas tácitas y demandas de las hermanas de Obara, el príncipe Doran ordena el arresto de todas las serpientes de arena. Nymeria Arena, apodada Lady Nib, es hija bastarda del príncipe Oberyn Martell y de una mujer noble de Volantis. Es la segunda de las serpientes de arena. Nymeria es descrita como una mujer delgada y esbelta como un junco, con cabello negro liso peinado en una larga trenza entretejida con hilos de cobre. Tiene los ojos oscuros, pómulos altos, labios llenos y piel blanca. Se dice que Nymeria tiene toda la belleza que su hermana mayor no tiene, pero no es menos peligrosa. Es capaz de ocultar una docena de dagas, y es extremadamente hábil con las cuchillas. De niña solía jugar en los Jardines del Agua con su hermana Tien, Arianne Martell, Garin, Andreidat y Silva Santagar. En algún punto le regaló un cuchillo arrojadizo a su prima Arianne. Es buena amiga de las gemelas Fuller. Nymeria se encuentra con el príncipe Doran Martell, demandando venganza por la muerte de su padre. Tras amenazas tácitas y demandas de las hermanas de Nymeria, el príncipe Doran ordena el arresto de todas las serpientes de arena. Tiene arena. Es hija bastarda del príncipe Oberyn Martell y de una septa. Es una de las serpientes de arena. Es considerada una mujer peligrosa que, sin embargo, mantiene una fachada dulce y piadosa. Tien es la más cercana a su prima Arianne. Es hábil con las hierbas y las pociones. Tien y Arianne huyeron una vez de Lanza del Sol para tratar de que Arianne se casase con Gwyas Tyrell en Alto Jardín, pero fueron interceptadas por el padre de Tien, el príncipe Oberyn Martell, en Bite. En una ocasión, estando en Piedra Fresca, su padre le enseñó a sacarle el veneno a las víboras. Tien se encuentra con el príncipe Doran Martell, demandando venganza por la muerte de su padre. Cuando el príncipe Doran le dice que pensará en su propuesta, Tien le pide que le dé su bendición. Luego de que Doran pone su mano en la cabeza de su sobrina, el maestre Caleote busca rasguños o marcas de punzadas en la palma del príncipe, temiendo que Tien lo hubiese envenenado o algo peor. Luego de amenazas tácitas y demandas de las hermanas de Tien, el príncipe Doran ordena el arresto de todas las serpientes de arena. Manfrey Nymeros Martell. Es el castellano de Lanza del Sol. Está casado. Cuando Doran Martell se retiró a los Jardines del Agua, Manfrey, su primo, fue nombrado castellano de Lanza del Sol. Queda a cargo de la ciudad junto al maestre Miles, el senescal Ricaso, la lady tesorera Alysera de Bright y el príncipe Oberyn Martell. Después de que el plan conspirativo de Arianne Martell es frenado, la princesa pasa a ser custodiada por Ser Manfrey. Se le informa que sus compañeros de traición serán llevados a Roca Gris, la prisión de Dorne. Estos fueron todos los lores y príncipes de la casa Martell, del primero hasta el último. Gracias por estar. Y nos reencontramos en el próximo video. Suscríbete para más historias, y descubre conmigo este fantástico universo.